Hola mis hermanas, hermanos en Cristo. Qué gusto saludarlos. Reciban la paz que da el Señor y que en nuestro corazón siempre haya un espacio para la oración. Bueno, hoy vamos a compartir una breve lectura sobre la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Veamos. Capítulo 1. Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni por la mediación de un hombre, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, saludamos a la iglesia de Galacia. Llegue a ustedes la gracia y la paz que proceden de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se entregó por nuestros pecados para librarnos de este mundo perverso, conforme a la voluntad de Dios nuestro Padre, a quien sea la gloria por siempre. Amén. Fíjense qué hermoso hasta este versículo 5 de esta carta. Como un hombre de Dios se dirige a esa, vamos a llamarle en nuestros tiempos, a esa parroquia, a esa comunidad, a esa ciudad de Galicia. Cuando uno lee esas líneas, te das cuenta que va la autoridad que Cristo mostró y nos sigue mostrando ahora en nuestros tiempos. Continuamos. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto al que los llamó por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio. No es que haya otro, sino que hay gente que los está perturbando y quiere alterar el evangelio de Cristo. En estas líneas vemos cómo está vigente esa carta de Pablo. Hoy día, pues, también en este siglo XXI, en este año, cuántas cosas vemos en las redes sociales, nos enteramos de que quieren atacar y atacan directamente la iglesia de Cristo. Simplemente hace unos días, una parroquia de Tijuana, del municipio de Tecate, asaltan la iglesia y roban hostias consagradas. ¿Se imaginan? Entonces, por eso Pablo hoy día y seguramente se sorprende, ¿no?, por nuestra fragilidad. Necesitamos estar firmes, ser una roca, Kefas, como Pedro. Dice,
No es que haya otro, sino que hay gente que los está perturbando y quiere alterar el Evangelio de Cristo. Pero si nosotros mismos o un ángel del cielo les anuncia un evangelio distinto del que les hemos anunciado, que sea expulsado. Ya se los dijimos antes y ahora les vuelvo a repetir. El que les predique un evangelio distinto del que ustedes han recibido, que sea expulsado. ¿Acaso yo busco la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿Piensan que quiero congraciarme con los hombres? Si quisiera quedar bien con los hombres, no sería servidor de Cristo. Fíjense qué hermoso y qué convicción, qué fe tan grande la de Pablo, que con el único que debemos quedar bien es con Dios, es con la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, el apóstol Pablo en esta carta nos muestra cómo debe ser nuestra fe en cualquier situación. De ahí que siempre traigamos el báculo de la fe. Áfeta, Shalom, ábrete, que Dios entre en nosotros y que la paz que solo da el Señor sea la que nos vaya guiando. Luego dice el apóstol en su carta: quiero que sepan, hermanos, que la buena noticia que les prediqué no es cosa de los hombres, porque yo no la recibí ni aprendí de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Qué hermoso es eso, hermanos. Pero nos preguntamos, ¿y cómo yo en este 2024, en este año, en este siglo, cómo voy a obtener el mensaje de Cristo? Así como Pablo por revelación que Cristo le dio. Pues hay que entender que para hacer eso hay que tener la humildad, leer la Sagrada Escritura y rogarle al Señor que nos revele el mensaje. ¿Qué nos quiere decir hoy el Padre? Seguramente ustedes oyeron hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cómo perseguía con furor a la iglesia de Dios y la arrasaba, y cómo aventajaba en el judaísmo a muchos compatriotas de mi edad en mi exceso de celo por las tradiciones paternas. Pero cuando Dios, que me eligió desde el seno de mi madre y me llamó por medio de su gracia, se complació en revelarme a su Hijo, para que yo lo anunciara entre los paganos,
de inmediato, sin consultar a ningún hombre y sin subir a Jerusalén para, para ver a los que eran apóstoles antes que yo. Me fui a Arabia y después regresé a Damasco. 3 años más tarde, fui desde allí a Jerusalén para visitar a Pedro y estuve con él 15 días. No vi a ningún otro apóstol, sino solamente a Santiago, el hermano del Señor. En esto que les escribo, Dios es testigo de que no miento. Después pasé a las regiones de Siria y Cilicia. Las iglesias de Judea que creen en Cristo no me conocían personalmente, sino solo por lo que habían oído decir de mí. El que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que antes quería destruir, y glorificaban a Dios a causa de mí. Palabra del Señor. ¿Cómo ven, mis hermanos, esta conversión divina que tuvo Pablo apóstol? Ya lo conocía, ya le tenía el plan desde el vientre materno. Qué hermoso, ojalá que Dios se apiade de nosotros y nos fortalezca en este siglo que tanto necesita al Señor. Que tengan un excelente fin de semana. Que Dios, el Señor, nos ayude para siempre, siempre tomar las mejores decisiones. Amén.